Mike Tyson, un nombre que incluso décadas después de su apogeo sigue generando asombro, respeto y en muchos casos temor. Su sola presencia en el cuadrilátero era suficiente para electrizar a la multitud y poner nerviosos a sus oponentes. Tyson no era solo un boxeador, era un fenómeno, una fuerza de la naturaleza que parecía imparable cuando sonaba la campana. Un nombre que resuena en la historia del boxeo como un trueno. Desde sus primeros combates profesionales, Tyson se ganó la reputación de ser un destructor, un hombre capaz de terminar peleas en cuestión de segundos. Los fanáticos acudían en masa, no solo para ver una pelea, sino para presenciar un espectáculo de poder y agresividad pocas veces visto en la historia del deporte. Su imagen, grabada en la memoria colectiva, es la de un huracán de furia y poderío físico. Cada movimiento suyo transmitía una intensidad brutal, una determinación inquebrantable. Tyson no solo golpeaba fuerte, intimidaba con la mirada, con su postura, con su silencio antes del combate. Era el depredador supremo del ring, y todos lo sabían. Sus knockouts fulminantes, su mirada feroz y su aura de invencibilidad lo convirtieron en un ícono global. Los comentaristas deportivos lo describían como una tormenta perfecta, velocidad, técnica y una ferocidad casi animal. Tyson redefinió lo que significaba ser campeón, inspirando a una generación de boxeadores y dejando una huella imborrable en la cultura popular. Pero, ¿qué se escondía detrás de esa máscara de agresividad? ¿Era Tyson simplemente un producto de su entorno o había algo más profundo en su carácter? Detrás de cada golpe devastador, existía una historia de lucha interna, de miedos y traumas que lo acompañaron desde la infancia. La soledad del vestuario, la presión de la fama y la constante expectativa de victoria formaban parte de su realidad cotidiana. ¿Qué combinación de factores lo transformó en la bestia indomable del ring? Su infancia difícil en Brooklyn, marcada por la pobreza y la violencia, forjó en él una resiliencia extraordinaria. El entrenamiento bajo la tutela de Cus D'Amato, su mentor y figura paterna, canalizó esa energía en disciplina y técnica. Tyson se convirtió en una máquina de pelear, pero también en un joven que buscaba desesperadamente aprobación y pertenencia. Este ensayo se adentra en la psique de Mike Tyson, buscando descifrar el enigma de su furia. Analizaremos cómo la mente de un campeón puede ser tanto su mayor fortaleza como su peor enemigo. La psicología deportiva, los traumas no resueltos y la presión mediática jugaron un papel fundamental en la construcción y destrucción del mito Tyson. Analizaremos su entorno, su entrenamiento y su mentalidad para comprender la génesis de un campeón tan controvertido como fascinante. Desde las madrugadas corriendo por las calles de Nueva York hasta las intensas sesiones de sparring, cada aspecto de su preparación fue diseñado para convertirlo en el mejor. Pero también exploraremos cómo la fama, el dinero y las expectativas externas influyeron en su comportamiento dentro y fuera del ring. Nos sumergiremos en los momentos clave de su carrera, desde sus victorias más espectaculares hasta sus derrotas más dolorosas, para entender cómo cada experiencia moldeó su personalidad y su legado. La relación con sus entrenadores, la influencia de su entorno y las decisiones que tomó en los momentos críticos serán analizadas en detalle. A través de la ciencia, los testimonios de expertos y la comparación con otros grandes del boxeo, exploraremos las claves de su éxito y su impacto en el deporte. Descubriremos qué hizo de Tyson un fenómeno irrepetible y por qué, a pesar de sus controversias, sigue siendo una figura central en la historia del boxeo mundial. Para comprender la furia de Mike Tyson, debemos mirar más allá del cuadrilátero. No basta con observar sus combates o sus victorias, es necesario adentrarse en los rincones más oscuros de su infancia, donde se gestó la tormenta que lo acompañaría toda su vida. La historia de Tyson no comienza en el ring, sino en las calles ásperas y peligrosas de su barrio natal. Y es allí, en los oscuros callejones de Brownsville, Brooklyn, donde se forjaron los cimientos de su carácter. Brownsville era un lugar donde la esperanza parecía un lujo inalcanzable, un barrio marcado por la marginación, la pobreza y la violencia cotidiana. Las calles estaban llenas de peligros, y la supervivencia era una batalla diaria para cualquier niño que creciera allí. En este entorno hostil, la infancia de Tyson estuvo marcada por la ausencia de oportunidades y la constante amenaza de la violencia.
Los niños jugaban entre edificios derruidos y esquinas olvidadas, aprendiendo desde muy pequeños a desconfiar de todo y de todos. La pobreza no era solo una condición económica, sino una sombra que se extendía sobre cada aspecto de la vida diaria. Su madre, Lorna, luchaba sola para sacar adelante a sus hijos, enfrentándose a la adversidad con una fortaleza silenciosa. Sin embargo, la falta de recursos y el abandono paterno hacían que cada día fuera una prueba de resistencia emocional y física. Tyson creció sin conocer a su padre, y esa ausencia dejó una herida profunda en su corazón, una herida que más tarde se transformaría en rabia y frustración. La figura paterna era solo un recuerdo difuso, una ausencia que lo marcó profundamente. En su lugar, la calle se convirtió en su maestra, enseñándole lecciones duras y a menudo crueles. Tyson aprendió a sobrevivir en un mundo donde la compasión era escasa y la violencia, una moneda de cambio habitual. A los 13 años ya había sido arrestado en más de 30 ocasiones. Sus primeros pasos en la delincuencia no fueron una elección, sino una consecuencia de su entorno. Robos menores, peleas callejeras y problemas con la ley se convirtieron en parte de su rutina, mientras buscaba desesperadamente un sentido de pertenencia y respeto. Era un joven vulnerable e iracundo, presa fácil para la delincuencia y la manipulación de quienes veían en él solo un instrumento para sus propios fines. La rabia que sentía era, en parte, un mecanismo de defensa ante un mundo que parecía estar siempre en su contra. Tyson se sentía solo, incomprendido y constantemente al borde del abismo. En ese ambiente hostil, la violencia se convirtió en un lenguaje, un escudo y una forma de supervivencia. Las peleas callejeras no eran solo una cuestión de fuerza física, sino una manera de ganar respeto y de protegerse de los peligros constantes. Cada golpe recibido y cada golpe dado eran parte de una educación brutal, pero necesaria para sobrevivir. Las calles le enseñaron a pelear, a desconfiar y a reprimir sus emociones. Aprendió que mostrar debilidad era peligroso y que la furia podía ser tanto un arma como una armadura. En los improvisados gimnasios del barrio, Tyson comenzó a canalizar esa energía destructiva, encontrando en el boxeo una salida para su rabia y su dolor. Estas experiencias tempranas, grabadas a fuego en su memoria, sentarían las bases de la agresividad que definiría su carrera en el boxeo. La furia de Tyson no era solo una reacción a su entorno, sino una respuesta visceral a años de sufrimiento, abandono y lucha constante. Así, el niño de Brownsville se transformó en una fuerza imparable, llevando consigo las cicatrices de su pasado cada vez que subía al ring. La ciencia respalda la influencia del entorno en el desarrollo de la agresividad. No nacemos siendo agresivos, es el ambiente, las experiencias y las circunstancias las que moldean nuestra forma de reaccionar ante el mundo. En barrios donde la violencia es parte del día a día, los niños aprenden desde pequeños a sobrevivir, a defenderse y muchas veces a atacar antes de ser atacados. La agresividad, en estos contextos, se convierte en una herramienta de protección, una respuesta adaptativa a un entorno hostil. Estudios demuestran que la exposición temprana a la violencia, la falta de afecto y la inestabilidad familiar pueden generar traumas que se manifiestan en comportamientos agresivos. Un niño que crece viendo peleas en casa, que no recibe el cariño necesario o que vive en constante incertidumbre, desarrolla mecanismos de defensa que con el tiempo pueden transformarse en impulsos difíciles de controlar. La ausencia de una red de apoyo emocional deja cicatrices invisibles, pero profundas, que condicionan la manera en que ese niño enfrentará los desafíos de la vida adulta. El cerebro, en constante desarrollo durante la infancia, se ve afectado por las experiencias negativas, alterando la producción de hormonas como la testosterona y el cortisol, directamente relacionadas con la agresividad. Cuando un niño vive bajo estrés crónico, su sistema nervioso se adapta a la amenaza constante, volviéndose más reactivo y menos capaz de regular sus emociones. Esto no solo afecta su comportamiento, sino también su salud mental y física a largo plazo. La neurociencia ha demostrado que los traumas infantiles pueden modificar la estructura cerebral, haciendo que la agresividad se convierta en una respuesta automática ante cualquier situación de peligro o frustración. En el caso de Tyson, la falta de una figura paterna y la exposición constante a la violencia generaron un vacío emocional y una sensación de inseguridad que buscaba compensar con demostraciones de fuerza y dominación. Desde muy joven,
Tyson aprendió que la debilidad no tenía cabida en su entorno. La calle le enseñó a endurecerse, a no mostrar miedo y a utilizar la agresividad como un escudo. Sin embargo, detrás de esa fachada de dureza, existía un niño herido, marcado por la soledad y el abandono. El boxeo se convirtió en su refugio, el único lugar donde podía transformar su dolor en poder, su miedo en coraje. El ring se convirtió en su escenario para canalizar la rabia contenida, un espacio donde podía liberar su furia reprimida y transformarla en triunfo. Cada golpe era una forma de exorcizar sus demonios internos, de demostrarle al mundo, y a sí mismo, que podía ser invencible, aunque solo fuera por unos minutos. La psicología de un guerrero no se forja únicamente en el gimnasio, sino en la lucha diaria contra las propias sombras. Comprender el origen de esa agresividad es fundamental para entender la complejidad de figuras como Tyson y para reconocer que, detrás de cada campeón, hay una historia de dolor, superación y búsqueda de redención. Cus D'Amato, el entrenador y figura paterna que rescató a Tyson de la delincuencia juvenil, no solo perfeccionó sus habilidades boxísticas, sino que también comprendió y potenció su agresividad innata. D'Amato diseñó un método de entrenamiento basado en la disciplina, el trabajo físico extremo y la estrategia psicológica. Enseñó a Tyson a canalizar su furia, a convertirla en un arma dentro del ring. Le inculcó la importancia del lenguaje corporal, de la mirada intimidante y de la presión constante sobre el oponente. Sus entradas al ring, rápidas y agresivas, se convirtieron en un espectáculo temido por sus rivales. D'Amato convirtió a Tyson en una máquina de demolición, un boxeador que sembraba el terror antes de que comenzara la pelea.